buenas noches. Nuestra historia de ASMR para dormir de esta noche nos llevará a la frontera de la historia y de las leyendas. Vamos a empezar un viaje a los misterios de un continente mítico y perdido, la Atlántida. Quizás escucharon de la Atlántida como una isla antigua, mismo un continente entero donde una civilización brillante floreció hasta desaparecer totalmente. Pero ¿de dónde viene esta historia? ¿Sería real? ¿Y qué nos dice la popularidad de la historia de Atlantis a propósito del pasado y de nosotros también? Lo vamos a descubrir. Nuestro viaje empieza mucho tiempo atrás, hace 25 siglos, en la antigua Grecia, y más precisamente en el siglo IV antes de Cristo. Eso es cuando la primera mención de la Atlántida que conocemos apareció en los escritos de Platón, el filósofo griego. Los escritos de Platón que nos llegaron tienen una forma de diálogos. Platón escribía diálogos entre varios protagonistas y así explicaba sus razonamientos y opiniones. En dos de estos diálogos, escritos en Atenas al principio del siglo IV, Platón menciona la existencia de una isla antigua llamada Atlántida, que se ubicaba lejos al oeste de Grecia, en el Océano Atlántico, más allá de lo que los griegos llamaban las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules son las montañas al norte y al sur del estrecho de Gibraltar, que separa el Océano Atlántico del mar Mediterráneo. Corresponden al sur de España y al norte de Marruecos. Platón cuenta que la isla o el reino de la Atlántida era una gran potencia al oeste del estrecho, con un rey llamado Atlas. El rey Atlas es un personaje distinto del titán Atlas. Saben que en la mitología griega los titanes son deidades que precedieron a los dioses olímpicos. Y Atlas el titán es uno de ellos, hermano de otro titán más conocido, Prometeo. Según los mitos, Atlas fue condenado por el rey de los dioses, Zeus, a cargar sobre sus hombros al cielo. Y existen muchas estatuas y representaciones de un hombre musculoso que carga al planeta. Él es el titán Atlas. Pero el rey Atlas de la Atlántida es otro protagonista. Es un hijo de Poseidón, el dios del mar, y es el que dio su nombre a la Atlántida. También existe una cordillera llamada Atlas, que recorre en el norte de África, y hay el Océano Atlántico, por supuesto. Estos nombres vienen de Atlas, pero no sabemos precisamente si se trata del titán Atlas o del rey Atlas de la Atlántida. De esta misma raíz viene la similitud entre las palabras Atlántico y Atlántida. Basado en las indicaciones geográficas de Platón, la Atlántida siempre ha sido ubicada en el Océano Atlántico, entre Europa y América. Platón indica también que la Atlántida existía mucho tiempo antes de su época, aproximadamente 9.000 años antes. Eso significaría más de 11.000 años antes de hoy.
Él cuenta también que la Atlántida tenía una civilización muy poderosa y avanzada. Los habitantes beneficiaban de varios recursos, en particular de un metal misterioso llamado oricalco. En griego, oros significa montaña y calcos, cobre. Entonces, para los griegos, oricalco significa literalmente cobre de montaña. Este metal misterioso habría dado al pueblo de la Atlántida un gran poder y una riqueza abundante. Platón cuenta también que la Atlántida era expansionista. Habrían colonizado hacia el oriente, entonces hacia el mar Mediterráneo, hasta Italia y mismo Egipto. La única ciudad capaz de resistir, según Platón, habría sido Atenas. Pero un día hubo un cataclismo que destruyó a la Atlántida y la hizo totalmente desaparecer. Platón no da detalles del desastre, por qué o cómo sucedió, pero según su historia, la Atlántida fue destruida casi instantáneamente. Cuando Platón escribió sobre la Atlántida en la antigüedad, nadie pensó que podría ser un cuento histórico real, a tomar en serio. A menudo Platón inventaba cuentos en sus diálogos que servían como metáforas para ilustrar y defender sus opiniones. En este sentido, la Atlántida aparece acá como una forma de glorificar a Atenas y también como una advertencia contra el orgullo o lo que los griegos llamaban la ibris, es decir, la desmesura, el exceso de ambición, el intento de transgresión de los límites impuestos por los dioses a los hombres. Este exceso lleva a un castigo y, en este caso, la destrucción total. Los diálogos de Platón nunca se perdieron y los eruditos siguieron leyendo y estudiándolos en los siglos siguientes. Los romanos les conocían bien y después de la caída del Imperio Romano, casi 1000 años después de la época de Platón, se conservaron en el Imperio Bizantino. Después, a partir del siglo VII, en el mundo islámico y en la Edad Media, en las universidades de Europa. Los diálogos se transmitieron de generación en generación, pero parece que nadie, aún durante más de 15 siglos, imaginó que la parte de la Atlántida podría ser más que un cuento, un mito. Eso empezó a cambiar a fines de la Edad Media en las universidades de Europa y aún más durante el Renacimiento, aproximadamente 600 años antes de nuestra época. En el siglo XV, los europeos empezaron a explorar el mundo y los exploradores, enviados por los reinos de España y Portugal, descubrieron nuevas tierras en el Océano Atlántico. Los europeos se dieron cuenta que el mundo era mucho más grande y mucho más diverso que lo que pensaban. Habían nuevos territorios, nuevos pueblos, nuevos tesoros que descubrir y explotar. Y este descubrimiento cambió las perspectivas. Si todo eso existe, ¿por qué no la Atlántida también? Y a partir de este momento se instaló la hipótesis que quizás la Atlántida no era solamente una invención de Platón,
una metáfora, sino una realidad concreta que había existido. Sin embargo, el consenso científico nunca aceptó como un hecho la existencia de la Atlántida, porque existen numerosos argumentos en contra. El primero es que a menudo Platón inventaba historias. El segundo es que ninguna excavación arqueológica encontró restos atribuibles a la Atlántida. Con los avances en arqueología en los siglos XVIII y XIX, la comunidad científica se dio cuenta que una civilización tan avanzada hace más de 10.000 años era muy improbable. Las civilizaciones o culturas urbanas más antiguas que conocemos en Mesopotamia, en el Valle del Nilo o en América del Sur son mucho más recientes. Aparecieron 3 a 4.000 años antes de Cristo, no 9.000 años antes. Cuesta también creer que la Atlántida habría ocupado a Italia y mismo Egipto sin dejar ninguna huella o memoria. Por estas razones, la gran mayoría de los historiadores consideran la Atlántida descrita por Platón como un mito o una leyenda. Pero eso no significa que no tiene ninguna raíz en culturas o eventos que existieron de verdad. En el siglo XX apareció una teoría basada en la similitud entre la destrucción rápida de la Atlántida y un desastre que ocurrió en el segundo milenio antes de Cristo, 1000 años antes de Platón, antes de la era de las ciudades griegas como Atenas, Tebas o Esparta. Otra civilización floreció en la isla de Creta, la civilización minoica. Creta es una gran isla al sur de Grecia. Y en el siglo XVII a.C., un terremoto y un tsunami golpearon la costa norte de Creta. Se supone que la causa del cataclismo fue una erupción volcánica en una isla llamada Santorini. El terremoto no destruyó a la civilización minoica, pero contribuyó probablemente a debilitarla, y su memoria podría haber sido transmitida de generación en generación hasta Platón 13 siglos después. En este caso, Platón habría solamente reciclado eventos del pasado y de un pasado mucho más reciente que la edad que atribuye a la Atlántida. Sabemos que en varios de sus diálogos, Platón se inspiró de eventos del pasado o mismo contemporáneos para elaborar historias. De todas maneras, antes de la aparición de esta teoría con Santorini, el mundo literario y intelectual ya se había apropiado del mito como metáfora o como nombre por una sociedad utópica. Durante el Renacimiento se publicó un libro titulado Utopia del autor británico Thomas More. Y en el siglo XVII, otra obra de Francis Bacon se llamó La Nueva Atlántida, que también es una presentación de una sociedad utópica. Más recientemente, en el siglo XIX, el nombre de la Atlántida entró en la cultura popular, popularizado por escritores, aventureros o esoteristas. La Atlántida apareció en novelas, como en 20.000 leguas de viaje submarino de Jules Verne. En esta novela, la Atlántida es un continente perdido bajo la superficie del Océano Atlántico. En realidad,
Las hipótesis de continentes perdidos en el siglo XIX no se limitaban a la Atlántida. La Atlántida recibió un equivalente en el Océano Pacífico, un continente llamado Mu, M-U. Mu es un mito bastante joven. Fue mencionado y ubicado en el Pacífico en el siglo XIX, inspirado por leyendas precolombianas y el mismo mito de la Atlántida. Las civilizaciones precolombianas, como los aztecas, mayas, incas, supuestamente llegaron desde este continente, según la leyenda. Y en el Océano Índico también se popularizó un continente perdido, llamado Lemuria. Este es interesante porque tiene un origen científico. Con la exploración del Océano Índico, zoólogos observaron que varias especies de animales tenían similitudes entre Australia y la parte oriental de África. Entre ellos, los lémures, que son pequeños mamíferos que viven en Australia y en la isla de Madagascar. Las dos islas están a miles de kilómetros de distancia en el Océano Índico. Entonces los lémures no podrían haber cruzado. A partir de esta observación, nació la hipótesis de un continente perdido entre Australia y África, como un puente natural que habría permitido cruzar el océano. Por los lémures fue llamado Lemuria. En realidad, en el siglo XX desapareció Lemuria como teoría científica porque fue reemplazada por la teoría de la tectónica de placas, que está más sólida y respaldada por observaciones. La tectónica de placas explica la presencia de lémures en ambos lados del océano, en forma mucho más creíble. Hace millones de años, Australia y África pertenecían al mismo bloque continental y después se separaron. Los lémures siguieron evolucionando, pero siguen siendo emparentados porque tienen ancestros en común. Pero antes de desaparecer como hipótesis científica, Lemuria ya había sido adoptada por ocultistas y esoteristas y incorporada en sus mitos. Así entró Lemuria en la cultura popular. Quizás la multiplicación de los continentes perdidos nos dice algo sobre nosotros. La Atlántida es un mito bastante antiguo. Apareció por lo menos hace 25 siglos. Mismo así ha sido tomado en serio desde solamente 6. Pero Lemuria o Mu son mitos mucho más jóvenes. Aparecieron hace solamente algunas generaciones. En realidad, las historias de civilizaciones antiguas que desaparecen y podrían explicar algo de nuestro mundo actual, de dónde venimos, nos dejan fascinados. Imaginar la desaparición de un continente entero, cualquier sea el éxito de su civilización, nos hace pensar en nuestra debilidad frente a la naturaleza o al destino. Quizás las novelas o películas que ponen en escena la destrucción del mundo, que sea por un asteroide, un cataclismo climático o una invasión de extraterrestres, son formas más contemporáneas de la misma preocupación. Los mitos aparecen y cambian de forma, pero se mantienen porque son una manera de expresar y puede ser de domesticar nuestros miedos o esperanzas. Quizás la Atlántida nunca existió como continente,
pero sí existe como realidad mental. Se trata de nuestro miedo de desaparecer, cualquier sean nuestras realizaciones como sociedad o como individuos. Se trata también de nuestra condición mortal y falta de control frente a la naturaleza o a poderes divinos. O puede ser también nuestra impotencia frente al paso del tiempo que hace desaparecer cualquier realización humana. Pensar en la Atlántida o creer que fue una realidad nos ayuda a ubicarnos en una historia más larga y a domesticar nuestra condición. No se puede demostrar tampoco que la Atlántida nunca existió. Por definición, la no existencia de algo no se puede comprobar con certidumbre. Y puede ser, otros descubrimientos arqueológicos nos van a enseñar más sobre civilizaciones antiguas en el futuro. Pero por ahora, más allá de la nostalgia y de los sueños de tesoros perdidos, es probablemente la atracción psicológica del mito que explica su popularidad. Eso será todo para hoy. Pueden ahora empezar a dormir y nos veremos otra vez para más descubrimientos. Buenas noches.